creo que es muy importante pensar las violencias de género en plural. No podemos hablar de una única modalidad o tipo de violencia de género, sino precisamente por las formas en que las violencias de género se manifiestan diferencialmente en distintos grupos, en distintas poblaciones, en distintos territorios. Es importante nombrarlas en plural. Por supuesto que todas buscan la mismo objetivo, que tiene que ver con subordinar, dominar, violentar aquellas identidades o formas de relacionarnos entre los géneros que no se corresponderían, digamos, con una estructura jerárquica de poder. Pero también las violencias tienen en su sentido de pluralidad, en su sentido más diverso, también están dirigidas a grupos poblacionales y adquieren ciertas particularidades en distintos territorios. ¿Qué quiero decir con distintos territorios? Territorios urbanos, territorios rurales, territorios y contextos migratorios, territorios donde se disputan distintas instancias de poder o control sobre esos territorios. Y por supuesto que la violencia contra las mujeres adquiere ciertos rasgos y particularidades diferenciables con lo que significaría la violencia contra el colectivo trans o travestis, o algunos rasgos comunes, pero otros también diferenciables. Sin duda, la ley de violencia contra las mujeres nos permitió empezar a nombrar las violencias, a reconocerlas, a dar cuenta de alguna forma de que esto que nos atraviesa el cuerpo, nuestras trayectorias de vida, empieza a ser posible de ser enunciado. Esa enunciación permitió la tipificación de distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y que después se fueron adaptando en nuestro país a las violencias por razones de género, y a dar cuenta buscando encontrar formas de nombrar los distintos ámbitos, los distintos territorios, los distintos espacios en los que se manifiestan las situaciones de violencia por motivos de género o por razones de género. Estas formas de nombrar permitieron enunciar de alguna forma estas distintas instancias, acciones, prácticas, procedimientos que sustentan las instancias de violencia. Pero estas formas que encontramos de nombrarlas, muy asociadas, yo diría, en nuestro país a la ley de violencia contra las mujeres, es dinámica y se van incorporando nuevos tipos, nuevas modalidades de acuerdo a las nuevas coyunturas y a las nuevas dinámicas que van adquiriendo las violencias. Pero sin dudas, poder nombrarla lo que nos permitió fue poder accionar frente a esas situaciones de violencia. Lo que no se nombra no existe, o es que no es que no exista, es que no se reconoce. Y eso es lo que ha producido, me parece a mí, un enorme despliegue de procesos de desnaturalización, de romper la legitimación de las situaciones de violencia, ¿no? Esto que empezamos a escuchar como muy a diario, de la deconstrucción de identidades, la deconstrucción de prácticas, de formas de relacionarnos, viene entrelazada con la posibilidad de dar cuenta, de nombrar, de denunciar esas manifestaciones de violencia. Como decíamos anteriormente, muchas de estas manifestaciones de violencia se desarrollan en el marco de las interpersonalidades, de vínculos interpersonales. Algunos de estos vínculos interpersonales que se reconocen desde una trayectoria previa, como puede ser una relación de pareja o de una expareja, pero también muchos que son vínculos ocasionales. Y estoy pensando en ese sentido en la cantidad de hechos de violencia que se denuncian, se enuncian, se nombran en relaciones ocasionales o en relaciones que no tenían, digamos, una trayectoria de larga duración en un vínculo. En relaciones ocasionales, en los espacios públicos, en los espacios no reducidos exclusivamente al ámbito doméstico, como puede ser a los espacios institucionales. Y ahí en los espacios, por ejemplo, institucionales, las relaciones en las que se producen esas violencias de género son distintas y tienen otras dinámicas respecto a las relaciones interpersonales, familiares
sexoafectivas. Y a veces es muy difícil encontrar o lograr identificar quién fue la persona que cometió ese hecho de violencia o las personas que cometieron esos hechos de violencia. Y por eso hablamos, por ejemplo, de violencia institucional como una modalidad de violencia contra las mujeres. Y en la violencia institucional, por ejemplo, a veces no está pensado en términos interpersonales, sino en términos de prácticas, de procedimientos, de reglamentaciones que, por ejemplo, obstaculizan el acceso a derechos. Y eso se entiende como una modalidad de violencia contra las mujeres y de violencia de género. Por ejemplo, los procedimientos y trabas que se construyen para acceder a situaciones de aborto no punibles son considerados como violencia institucional contra las mujeres. Y no hay nadie que sea posible de identificar que cometa ese hecho de violencia, sino que son trabas burocráticas, religiosas, ideológicas, procedimientos que impiden acceder a derechos. La violencia institucional que sufren las mujeres, las personas trans y travestis y las personas gays en las cárceles, a veces no son fáciles de exclusivamente asociarlas a una persona que las cometa, un personal de las fuerzas de seguridad, un personal de las fuerzas penitenciarias, que son el que cometen ese hecho de violencia física o sexual o psicológica, sino que son barreras, obstáculos, resoluciones, procedimientos que impiden acceder a derechos. Eso también es considerado una violencia por razones de género. O sea, no solamente el acto individual, interpersonal, la cachetada, el golpe, el maltrato psicológico, sino también aquellas barreras, procedimientos, insisto, resoluciones o no acciones, omisiones que impiden el acceso a derecho. En términos de las relaciones interpersonales que sustentan las violencias por razones de género, la violencia doméstica familiar ha sido como la violencia primeramente nombrada por los organismos internacionales de derechos humanos y por la legislación en las provincias con las leyes de violencia familiar, y han enmarcado, digamos, de alguna manera una forma de pensar la violencia de género y la violencia contra las mujeres en este marco del uno a uno, el interpersonal. Y ese siempre uno a uno es un varón agresor heterosexual y una mujer víctima heterosexual. Y entonces ahí, digamos, aparece, digamos, esta idea de sintetizar o de reducir, diría yo, simplificar la violencia de género a esas interacciones interpersonales, que ha llevado, digamos, a instalar en el diseño de las políticas públicas y instalar en los medios de comunicación y en los discursos sociales una idea muy central en torno a las víctimas de la violencia de género, ¿no? Ese concepto de víctima es un concepto que ha tenido mucho protagonismo en los discursos sociales, políticos, en el abordaje de las violencias de género, hablar de víctima y agresor, y eso ha de alguna manera sintetizado y cristalizado un único o un modelo hegemónico, de alguna manera para decirlo, de violencia de género. Y en esa identificación de una víctima y un victimario, lo que siempre, digamos, recae en esa identificación es la responsabilidad individual. Yo diría que ha sido una forma de pensar y de abordar en políticas públicas también la violencia de género muy reducida al conflicto interpersonal y en esa reducción ha puesto un demasiado énfasis en las responsabilidades individuales, tanto de la víctima, lo pongo entre comillas, como del victimario. Digo que son responsabilidades individuales porque son responsabilidades que frente al hecho se le sanciona algún tipo de responsabilidad y eso puede ser, digamos, como el marco más punitivo, de decir, bueno,
un varón que comete un hecho de violencia de género que se puede tipificar en un delito, en un tipo penal, como lesiones, o como amenazas, o como intento de femicidio, tiene una sanción particular y se lo responsabiliza individualmente sobre ese hecho, y a la víctima muchas veces, y la pongo entre comillas la idea de víctima, digo para no cristalizarla solamente en ese lugar de víctima, que además tiene agencia y puede actuar, además de haber sido víctima de un delito o víctima de una situación de violencia, no es necesario cristalizarla para siempre en ese lugar de víctima, se la responsabiliza por esto de algo hiciste, algo aceptaste de esa dominación y no te revelaste a tiempo para poder, entre comillas, salir de la situación de violencia de género. Entonces, se reduce el problema a corresponsabilidades individuales. Y eso ha llevado, digamos, en que el abordaje exclusivo de las situaciones de violencia de género se haya reducido, digamos, a un abordaje muy punitivo, muy de sobrecargar en la víctima y en el victimario las responsabilidades de ese hecho de violencia. Entonces se explican las relaciones interpersonales de violencia en este ciclo de la violencia que comúnmente se nombra, que es el ciclo de la dominación, la subordinación, la escalada de los hechos de violencia y el perdón y otra vez la luna de miel y la vuelta a ese ciclo. A mi modesto entender, eso es una mirada muy reducida de la problemática, porque no insisto con esto, no tiene que ver exclusivamente con relaciones interpersonales, sino con una dimensión social, histórica, cultural y yo diría hasta económica, mucho más estructural. De las distintas modalidades de violencia de género que podemos enunciar, yo creo que una de las modalidades que más vigencia ha tenido en la agenda pública y social de los últimos tiempos en nuestro país ha sido la violencia en el ámbito laboral, la violencia por razones de género en el ámbito laboral. Para diferenciarlo de lo que significa exclusivamente la violencia laboral, sino que me interesaría, digamos, detenerme un ratito en lo que significa la violencia por razones de género en el ámbito laboral. Y ahí se superponen dos instancias de dominación y diría de jerarquización. Uno que tiene que ver con las relaciones de dominación y jerarquización entre los géneros, sumado a una relación de poder que lo establece, digamos, el contrato laboral. Y ahí hay como dos instancias importantes para analizar. Por un lado, lo que las características particulares que adquiere la violencia por razones de género en el ámbito de las relaciones laborales. Digo, esto parece como la necesidad de desentrañar cuáles son esas dimensiones particulares. El convenio 190 de la OIT marca, digamos, el acoso y la violencia como rasgos particulares de la violencia en el ámbito laboral. Eso nos permite enunciar algunos sentidos. Acoso, lo estamos pensando en acoso que tiene que ver con instancias vinculadas a la sexualidad o acoso que además significa, digamos, acciones que tiendan a la subordinación y a la dominación de mujeres y personas LGTBI en el ámbito laboral. Muchas veces ese acoso laboral puede estar teñido de un acoso sexual, en otras instancias no, que tiene que ver además la violencia por razones de género en el ámbito laboral con no solamente la violencia en su característica más psicológica, física, sexual, sino también en la violencia en términos de lo que otra vez vuelve a obstruir la posibilidad de ascender jerárquicamente o la posibilidad de desarrollar un proyecto profesional, o también aquellas pautas, procedimientos, acciones, prácticas que promueven instancias de discriminación de las mujeres y las personas LGTBI más en el ámbito
laboral. Eso también son situaciones de violencia por razones de género. Todo aquello que por acción o por omisión impida la igualdad, el desarrollo de la igualdad entre los géneros en el ámbito laboral y que genere instancias de subordinación y de dominación, constituyen hechos de violencia. Y yo siempre trato de hacer esa aclaración. La violencia tiene distintas jerarquizaciones. La dominación y la subordinación también son formas de expresarse de estas violencias por razones de género, porque lo que buscan es precisamente jerarquizar esos lugares que ocupan los géneros y generar condiciones para que esa jerarquización se siga reproduciendo. Entonces, a veces buscamos o identificamos las violencias por razones de género en el ámbito laboral como aquellas manifestaciones explícitas de violencia, ¿no? A través de las amenazas, las lesiones, el acoso sexual, pero también esta imposibilidad de acceder de manera igualitaria a puestos de trabajo, a ámbitos de conducción, a lo que se conoce como el techo de cristal en el ámbito del desarrollo profesional, encontrar limitaciones a la posibilidad del despliegue de acciones de desarrollo de acciones de mayor autonomía o de desarrollo de acciones de mayor intento de jerarquizar las prácticas laborales, son también situaciones de violencia por razones de género en el ámbito laboral.